Esta canción se la dedico a Dios. Hablemos sobre JH. Probablemente hayas escuchado sobre JH, un joven colombiano que se escapó del bienestar, que habla sobre Dios y comparte el mensaje. Pero esa es la pequeña historia que más del 60% saben, así que adentrémonos en la historia de JH. Empecemos con el inicio, y es que JH, quien es realmente John Harrison de la Cruz Valencia, fue abandonado por sus padres cuando era muy pequeño y estuvo muchos años en varios orfanatos del Valle del Cauca, en los que compartió con muchos niños durante esa parte de su vida. JH tenía dos hermanos, un hermano y una hermana, lo cual se sabe que lastimosamente, JH y su hermano tomaron veneno de rata cuando eran pequeños, lo que ocasionó la muerte del hermano de JH. JH afirma en varios videos que esto es verdad, pero que no lo hizo con mala intención, y que él realmente quería mucho a su hermano y que de verdad lamenta mucho haberle dejado comer el veneno. Como todos ya sabemos lo que iba a pasar, cuando JH cuenta esta parte de la historia, cancelaron y funaron a JH por todos lados, justo en su momento de fama, lo que ocasionó que los que no supieran de JH ahora supieran esa fea parte de la historia y lo odiaran de alguna forma. Pero gran parte de los seguidores de JH aún lo apoyaban y defendían de miles de críticas hacia él. Y si me preguntan a mí, ¿cuál es mi opinión? Pues lo que pienso es que JH no tiene realmente la culpa, pues era muy pequeño y no tenía idea de lo que estaba haciendo. Además, no lo hizo con intención, pues JH también bebió del veneno. Si lo hubiera hecho con intención, JH no habría bebido, sino solamente su hermano. Pero bueno, en fin, no nos enrollemos más y sigamos con la historia. Por ti. Bueno, el caso es que a JH lo alejan de su hermana en el ICBF, Colombia, por este motivo, y pasa el resto del tiempo solo en el ICBF. JH va creciendo y se da cuenta de que no quiere seguir más en el ICBF y se escapa para poder vivir la vida soñada de él. Pero un golpe de realidad lo estrella, pues JH no estaba preparado para lo que le venía. Teniendo experiencias como esta, tanta fue la desgracia que en uno de sus videos comentó que en esos momentos él se quería suicidar. Tomé la decisión de quitarme la vida, llovió y me mojé. Y yo miré un balcón y me fui a acostar a ese balcón, muchachos. Y cuando yo medio estaba así temblando, tratando de dormir, me levanté. JH nos comenta de que él se sentía tan ofendido mientras le explicaba a los policías que él no iba a robar nada, que él no era así y que solo estaba ahí para esconderse de la lluvia, pero ellos no lo escuchaban y sin piedad le pegaban y lo azotaban. JH, ya estando en su límite, intentó suicidarse por segunda vez, pero afortunadamente lo llevaron al hospital, donde JH le preguntaba a Dios seguidamente por qué lo hacía pasar todas esas cosas y por qué quería verlo mal, y ahí fue donde empezó a conocer más a Dios e ir a la iglesia adventista. Luego de eso empieza a publicar videos hablando de la gracia y la bondad de Dios y de las cosas que hace JH en su vida diaria, y se hace muy famoso por su dedicación y esfuerzo de subir videos diariamente. Recuerda dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás, para que no te pierdas este tipo de videos. JH, ya en su fama, conoce a otros creadores de contenido y uno de ellos fue un objeto clave en la vida de JH, quien fue Guescol, con quien tuvo varios problemas porque sentía que Guescol se burlaba de él y que solo lo quería porque JH era famoso. En ese momento tenía a todos sus seguidores del lado de JH, pero aún así JH tuvo que pasar momentos psicológicos muy difíciles, tanto que se ha puesto a llorar en varios lives de TikTok donde se acuerda de todo lo malo que tuvo que pasar, y como se culpa de todo lo malo como lo de su hermano y cosas que no son culpa de él, pero él cree que sí. Sin embargo, gran parte de sus seguidores se dedicaron a subirle el ánimo con palabras bonitas y leones gaticos, y gracias al apoyo él siguió creciendo, lo que le permitió conseguir demasiados logros que no pudo hacer antes, como terminar el bachiller. Cuenta ahora con un curso de misionero médico, ha contado su historia por más de 7 países, tiene microempresas como Los Zapatos o la Grenoble y ha sido invitado a colegios para contar su historia tan motivadora. JH afirma que todo esto es gracias al poder de Dios y a su misericordia. Recordemos que JH es adventista y no contó con cosas que la mayoría que ven este video tienen, como padres, mucho dinero, familiares que lo apoyen, un hogar. JH creció toda su vida solo en el ICBF y luego en la calle. JH no tuvo una vida normal como la de nosotros.
JH en su camino de influencer, gracias a Dios y a sus seguidores quienes lo han apoyado demasiado, conoció a varios streamers famosos como Juan Guarnizo, Comanche, Auronplay, con quien ahora pasa buenos momentos, y es feliz. Tanto que hasta lo invitaron a los Square Games y Comanche junto a otros creadores de contenido le enseñaron a jugar Minecraft a JH para que pudiera participar de la mejor manera y que tenga la posibilidad de ganar este torneo. JH claramente es un ejemplo de humildad, trabajo duro, porque no la tuvo nada fácil para seguir adelante y un ejemplo de afrontar los problemas que se presenten. Ya sé que has escuchado esta frase miles de veces, pero esta vez definitivamente hicimos famosa a la persona correcta.